¿Listo? Bien, el tema que de esa guía es funciones trigonométricas de triángulos rectángulos. Por si quieren ir a buscarlo en un libro o quieren ir a buscarlo en internet, así se llama. Funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Disculpe, ¿cuál es el tema, Se maestro? llama funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. ¿Ya lo anotaron? Bien, entonces las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo es lo que vamos a ver hoy. Y tenemos que comenzar definiendo qué es un triángulo, ¿verdad? Tenemos que definir qué es un triángulo, perdón, qué es un ángulo para poder hacer la primera parte de la guía. La primera parte de la guía que les envié ahí de la foto dice determinar el cuadrante Q donde quede el lado terminal de teta, ¿sí? Ese símbolo que está ahí, se llama teta, ¿verdad? Ese símbolo que está ahí se llama teta. Ya a nosotros nos toca investigar dónde quede el lado terminal, pero primero tengo que saber qué es un lado terminal, ¿verdad? Primero tengo que saber qué es un lado terminal. Entonces veamos. Si ustedes recuerdan, nosotros podemos graficar, ¿verdad? Nosotros podemos graficar y para graficar nosotros usamos el plano cartesiano. Ahora, nosotros aparte de dibujar gráficas, aparte de dibujar puntos, aparte de dibujar vectores, también podemos dibujar ángulos. ¿Y cómo se dibuja un ángulo? Bien, veamos. Si nos piden un ángulo de 30 grados, entonces yo agarro mi transportador, lo pongo aquí, de esta forma, y hago coincidir el cero del transportador con esto, ¿verdad? Y mido en esta dirección, ¿sí? Y mido en esa dirección. Entonces, así mido yo, así mido yo un triángulo, perdón, un ángulo. Entonces, mido acá, 1, 2, 3, aquí, ¿verdad? 1, 2, 3 aquí. Y acá nos quedaría ese ángulo, ¿verdad? Acá nos quedaría ese ángulo de 30 grados. Entonces acá puedo decir que el ángulo mide 30 grados. Los ángulos siempre se van a medir en sentido contrario a la velocidad de reloj. En otras palabras, en sentido antihorario. O sea, fuera del sentido horario. ¿Cuál es el sentido horario? El que va al mismo sentido de la manecilla que se mueve en esta dirección, antihorario en esta dirección. Los ángulos siempre se van a medir así, ¿verdad? Ahora, el ángulo terminal, ¿cuál es? El ángulo comienza aquí y termina aquí, ¿sí? El ángulo comienza aquí y termina aquí. Y decimos que un ángulo que empieza aquí en el eje X positivo y termina acá, decimos que está en posición normal. ¿Por qué decimos que está en posición normal? Porque comienza desde el eje X positivo. No sé si ustedes recuerdan, pero este es el eje X y este es el eje Y. A la derecha, desde aquí, lo que lo separa aquí, este punto es el punto 0. A la derecha son positivos, a la izquierda es negativo. ¿Sí? Acá sí es negativo. Acá, hacia abajo son positivos y hacia arriba, perdón, hacia abajo son negativos y hacia arriba son positivos. ¿A dónde? En el eje Y, ¿verdad? Entonces, cuando yo dibujo un ángulo aquí, dice que está en el primer cuadrante. A esta parte de aquí del plano cartesiano se le llama primer cuadrante y se representa con Q. Q sub 1, así se le da esa parte, Q sub 1, y es para poner el nombre y eso se llama cuadrante 1. Si este es el cuadrante 1, este será el cuadrante 2. Si este es el cuadrante 2, este será el cuadrante 3 y este será el cuadrante 4. Entonces van de cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, ¿verdad? Ahora,
nosotros podemos tener las funciones trigonométricas. ¿Y qué son las funciones trigonométricas? Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Y alguien alguna vez pensó, ¿qué pasa si yo tengo un triángulo que tiene esta forma? ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo tengo un triángulo que tiene esa forma? Y quiero encontrar una forma para poder relacionar los lados del triángulo. Y este va a ser el lado A, este va a ser el lado B y este va a ser el lado C. Les puse su nombre nada más para diferenciarlo, ¿verdad? Y a los ángulos le dijo que este es el ángulo teta y que este es el ángulo beta. Ya este le puso otro nombre, pero dijo, bueno, voy a dejarlo así, solo voy a nombrarlo. Este va a ser mi ángulo teta. Entonces él dijo, tengo lados del triángulo, ¿verdad? Entonces, voy a fijarme nada más en un ángulo. Voy a borrar esto. Voy a dejar nada más un ángulo. Yo me fijo que hay un ángulo que está enfrente. Perdón, hay un lado del triángulo que está enfrente del ángulo. Y a ese le llamó lado opuesto. Este sería lado opuesto. Pero lado opuesto ¿a qué? Lado opuesto a este ángulo, ¿verdad? Y después vio que había otro lado que pertenecía al ángulo, a este ángulo, ¿verdad? Porque un ángulo es una abertura, acá, ese es un ángulo, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, a este lado que pertenece al ángulo, porque este no pertenece al ángulo, ¿no? Porque el ángulo es este lado no pertenece al ángulo. Entonces le dijo, bueno, ok, a este lado le voy a llamar lado adyacente, ¿verdad? A este lado yo le voy a llamar lado adyacente. Y a este lado, que siempre va a ser el lado más grande de un triángulo rectángulo, le llamó hipotenusa. Hipotenusa. A este le llamó lado opuesto, ¿verdad? A este le llamó lado opuesto, a este le llamó el lado adyacente y a este le llamó hipotenusa, ¿verdad? Lado opuesto, lado adyacente, hipotenusa. ¿Cuál es el lado opuesto? El lado opuesto es el que está enfrente del ángulo. ¿Cuál es el lado adyacente? El lado adyacente es el que forma parte del ángulo. ¿Y cuál es la hipotenusa? El lado más largo de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, él dijo, ok, tengo el lado opuesto, tengo el lado adyacente y tengo hipotenusa. ¿Cómo los relaciono? Entonces él dijo, va a existir las razones entre la medida de los ángulos. Las razones entre las medidas de los ángulos. ¿Qué es eso? ¿Qué son las razones entre las medidas de los ángulos? Es lo siguiente. Veamos. Una razón es lo siguiente. Si yo escribo esto, 2 es a 1, es una razón. ¿Qué significa? Que de cada 2 yo voy a tomar 1. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, la aplicación más fácil de esto es cuando uno apuesta, ¿verdad? Por ejemplo, en esas compañías de apuestas que hay ahora, por ejemplo, en Apostemos, que tiene Tigo, usted puede ir a apostar y decir, bueno, yo voy a apostar 2 a 1 de que del que Motagua gana, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si él apostó un lempira, de premio le van a dar 2, ¿sí? Le van a dar el doble. Si él apostó 10 lempiras, de premio le van a dar 20. Si él apostó 100 lempiras, de premio le van a dar 200. Si él apostó 500 lempiras, de premio le van a dar 1000. ¿Sí? Entonces esa es una aplicación de las proporciones y en este caso más específico de las razones, ¿verdad? Entonces él dijo que la medida de los lados también lo puedo expresar así. Y otra forma de expresar las razones es escribirlo de esta forma. ¿Sí? Es que es lo mismo. Escribirlo así y escribirlo así también es lo mismo y significa lo mismo, ¿verdad? Siempre y cuando yo esté hablando de razones, ¿verdad? Siempre y cuando yo esté hablando de razones. Entonces él dijo, bien, voy a llamarle a una de esas razones, le voy a llamar seno. ¿Sí? Perdón. Le voy a llamar seno.
¿Y el seno a qué va a ser igual? Al lado opuesto sobre hipotenusa. Y viéndolo como está acá, B sobre C. ¿Sí? B sobre C. Entonces el seno es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. Después él dijo, bien, ya relacioné el lado opuesto con la hipotenusa. Dijo él. Pero también puedo relacionar el lado adyacente con la hipotenusa. A ese le tengo que poner otro nombre. ¿Y qué nombre le puso? Le puso el nombre de coseno. Coseno era igual al lado adyacente sobre hipotenusa. Y el lado adyacente sobre hipotenusa, viéndolo en este rectángulo, sería A sobre C. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya tengo dos funciones trigonométricas. Pero él dijo, aparte de hacer eso, también puedo relacionar el lado opuesto con el lado adyacente. Y si yo hago el lado opuesto con el lado adyacente, ¿qué nombre le pongo? Bueno, él vino y dijo, a esa relación entre el lado opuesto y el lado adyacente, le voy a llamar tangente. Tangente, ¿a qué debe ser igual? Al lado opuesto sobre lado adyacente. ¿Verdad? Y visto desde este triángulo, ¿quién sería el lado opuesto? B. ¿Quién sería el lado adyacente? A. B sobre A. Entonces, con eso ya tengo las tres funciones trigonométricas fundamentales. Después de eso, él dijo, bueno, ya tengo la razón, lado opuesto sobre hipotenusa. Ya tengo la razón, lado adyacente sobre hipotenusa. Ya tengo la razón, lado opuesto sobre lado adyacente. También puedo tener sus razones recíprocas. ¿Qué es recíprocas? Es darle vuelta a esto, ¿verdad? ¿Qué es recíproca? Darle vuelta a esto. ¿Qué es recíproca? Darle vuelta a esto. Y les puso nombres diferentes. Entonces, ya teniendo estas tres, él dijo, ¿cuál sería la recíproca del seno? ¿Verdad? ¿Cuál sería la función recíproca del seno? La función recíproca del seno le puso un nombre y le puso que se llamaba cosecante, ¿verdad? Le puso que se llamaba cosecante. Entonces, cosecante, cosecante, correcto, va a ser igual a hipotenusa sobre lado opuesto. ¿Sí? Porque le dimos vuelta al seno, ¿verdad? Hipotenusa sobre el lado opuesto. ¿Y esto aquí sería igual? ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es C. ¿Y quién es el lado opuesto? El lado opuesto es B. ¿Sí? Y también para el coseno también existe una recíproca. ¿Cuál es esa recíproca? La recíproca del coseno se llama secante. Ya no se llama cosecante, sino que se llama secante. Y la secante, como es la recíproca del seno, perdón, del coseno, sería hipotenusa sobre lado adyacente, ¿verdad? Hipotenusa sobre el lado adyacente. Ahora veamos. También existe la recíproca de la tangente, ¿verdad? También existe la recíproca de la tangente. Y la recíproca de la tangente se va a llamar cotangente. La recíproca de la tangente se va a llamar cotangente. Y la cotangente va a ser igual a ¿qué? Si tangente era el lado opuesto sobre el lado adyacente, entonces la recíproca sería lado adyacente sobre lado opuesto. ¿Sí? Y viéndola desde este ángulo, de este triángulo rectángulo, hipotenusa sobre el lado adyacente sería C sobre A. Y viéndolo desde este triángulo, como un lado adyacente sobre el lado opuesto, sería lado adyacente es A y lado opuesto es B. ¿Sí? Y así nos quedaría. Con eso ya tenemos las 6 funciones trigonométricas que son las razones entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo.
Ok. ¿Se entendió todo esto? Igual, este video lo estoy grabando, este video lo voy a subir a YouTube para que ustedes luego lo puedan volver a ver. Pero ya tienen una idea de qué son las funciones trigonométricas. Pregunto, Olga, Yadira, Ingrid, Sí, ¿sí? sí. Bien, eso nos va a servir. ¿Eso nos va a servir para qué? Esto nos va a servir para poder resolver esa guía, la guía que a ustedes les quedó. Pero la primera parte todavía tenemos que relacionarlo con lo primero que vimos en la clase y con esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, voy a borrar esto. Voy a volver a dibujar el plano cartesiano que habíamos hecho, que tenía esta forma, acá. Y vamos a recordar que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que saber de ahí? Que en las funciones trigonométricas también las puedo expresar en un plano cartesiano, ¿verdad? Las funciones trigonométricas también las puedo expresar en un plano cartesiano. Entonces, si yo lo expreso en un plano cartesiano, voy a relacionar seno con y y coseno con x. Recuerden, este es el eje y, este es el eje x. El eje x, desde este punto, que se llama origen, donde se cruzan estas dos rectas numéricas que forman el plano cartesiano, desde el origen a la derecha son positivas. Del origen a la izquierda son negativos. Eso es para x. Para y, desde el origen para arriba son positivos y desde el origen para abajo son negativos. Ojo, para y. Y si nosotros decimos que x es igual al coseno y que y es igual al seno, entonces, ¿qué puedo decir en el primer cuadrante? Que el coseno es positivo y que el seno es negativo. ¿Qué puedo decir en el segundo cuadrante? Que el coseno es negativo, perdón, aquí es positivo, y que el seno es positivo. ¿Por qué? Recuerden, coseno para la izquierda es negativo, porque es como si fuera x hacia la izquierda, negativo. A la izquierda de 0, negativo. Coseno a la derecha es positivo, porque es como si dijera x. Y recuerden que x a la derecha es positivo. ¿Verdad? ¿A la derecha de qué? A la derecha del origen. ¿Verdad? Y el seno cuando va para arriba, ¿qué es lo que ocurre en este primer cuadrante? Es positivo. Y el seno cuando va para arriba, ¿qué es lo que ocurre aquí en el segundo cuadrante? Es positivo también. Sí, entonces, coseno negativo, seno positivo en el segundo cuadrante, coseno positivo, seno positivo en el primer cuadrante. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el tercer cuadrante? En el tercer cuadrante, nosotros tenemos que el coseno es negativo porque va hacia la izquierda, ¿verdad? Y tenemos que el seno también es negativo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, con eso puedo yo identificar los signos de las funciones trigonométricas. Ahora vamos con el último cuadrante, con el cuarto cuadrante. Entonces, en el cuarto cuadrante yo tengo que el coseno es positivo y que el seno es negativo. ¿Por qué el coseno es positivo? Porque va para allá. ¿Por qué el seno es negativo? Porque va para abajo, ¿verdad? Y con esto ya tengo los signos de la función seno y coseno. Ya tengo los signos de las funciones seno y coseno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O se va entendiendo todo? Olga, Yadira, Sí, ¿se va entendiendo todo? sí. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer algún ejercicio de la guía, ¿verdad? Vamos a hacer algún ejercicio de la guía. Ustedes me dicen cuál hacemos. ¿Tienen la guía a mano? ¿La pueden ver? ¿O no? No, yo todavía no. ¿No la han descargado la imagen? La imagen está en su grupo, ¿verdad? Solo es de descargarla. ¿No lo han hecho? Bien. Ni modo, voy a hacer alguno de aquí de la guía, ¿verdad? Voy a hacer alguno aquí de la guía. Voy a hacer el número 13. Aquí voy a poner el número del ejercicio.
Para que ustedes cuando descarguen la guía la vayan a ver, ¿verdad? En realidad ya tendrían que tenerla, pero lo vamos a hacer así. Vamos a hacer el número 13. El número dice seno mayor que 0. Seno de teta dice mayor que 0. Seno de teta mayor que 0. Pero la instrucción dice lo siguiente. Determine el cuadrante Q donde queda el lado terminal de teta. Si, dos puntos, el seno es positivo, ¿verdad? Si el seno es positivo. Ahora veamos. Recordando el dibujo que hicimos del plano cartesiano, ¿recuerdan ustedes a dónde el seno es positivo? La derecha. ¿En qué cuadrante? ¿Tomaron notas de eso que dibujé? Q2. Ajá. En Q2 el seno es positivo, pero solo ahí, ¿o hay otro cuadrante que también? Q1. En Q1. En Q1, ¿correcto? No sé. En el cuadrante 1 y en el cuadrante 2, el seno es positivo, ¿verdad? Eso es todo lo que usted tiene que hacer en el ejercicio 13. No le pide nada más, solo eso. Voy a En hacer los siguientes lo mismo. donde dice seno de teta negativo, ¿sí? ¿A dónde el seno de teta es negativo? Ese es el 14, por cierto. ¿A dónde el seno de teta es negativo? O sea, el seno del ángulo. En el 3 Ajá. y en el 4. En el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. 4. Eso es todo lo que hay que hacer en esa parte. Ahora veamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no me piden seno ni coseno, sino cuando me piden tangente? ¿Verdad? ¿Qué pasaría cuando me piden tangente? Si en lo que dibujamos antes no estaba tangente, solo estaba seno y coseno, ¿verdad? Solo estaba seno y coseno. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Veamos. Ese es el ejercicio número 17. Voy a hacer aquí el 17. El 17 decía tangente del ángulo, ¿verdad? Tangente del ángulo. Entonces, yo no sé eso, pero existe algo que se llama relaciones trigonométricas fundamentales, ¿verdad? En otros autores le llaman funciones trigonométricas fundamentales. Entonces, existen lo que yo le había dicho de las recíprocas, el seno de teta, estas fórmulas las vamos a usar de aquí en adelante, ¿verdad? Seno de teta es igual a 1 sobre cosecante de teta, porque recuerdan que le damos vuelta, ¿verdad? Entonces este es seno sobre 1 cosecante de teta. Existe la otra recíproca que dice que coseno de teta es igual a 1 sobre secante de teta. Y existe la otra que dice que tangente de teta es igual a 1 sobre cotangente de teta. Que se llaman identidades recíprocas. ¿Sí? Y dentro de las identidades recíprocas, no sé si se alcanza a leer, dentro de las identidades recíprocas existe cuando le doy vuelta a esto. Y yo puedo decir que cosecante de teta es igual a 1 sobre seno de teta. Puedo decir que secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta. Puedo decir que cotangente de teta es igual a 1 sobre tangente de teta. ¿Sí? Y esas son identidades recíprocas. Y también puedo decir lo siguiente. También puedo escribir esto. Que lo voy a escribir aquí arriba por el espacio. Seno de teta sobre cosecante de teta igual a 1. Puedo decir que secante coseno de teta sobre secante de teta es igual a 1. También puedo decir que tangente de teta sobre cotangente de teta es igual a 1. ¿Sí? Esas son, todas estas entran dentro de las identidades recíprocas. ¿Sí? Todas esas entran dentro de las identidades recíprocas. ¿Verdad? Ahora, ¿qué haríamos
con otras identidades. También existen otras identidades, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas otras identidades? Voy a borrar acá, ¿verdad? Voy a borrar acá. Las voy a escribir aquí también. Y esas tienen otro nombre. Se llaman identidades de cociente. ¿Qué significa cociente? Significa divisiones. Y ese es más fácil. Esas son que la tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Y la otra dice que la cotangente de teta es igual a coseno de teta sobre seno de teta. ¿Así? Estas se llaman identidades cocientes. ¿Sí? Las anteriores se llamaban recíprocas y estas se llaman cociente, ¿verdad? Y existe otro tipo, que son las identidades recíprocas. Perdón, no son las identidades recíprocas, son las identidades pitagóricas. Son las identidades pitagóricas. Y las identidades pitagóricas ya es cuando estas funciones están elevadas al cuadrado. Y me dice lo siguiente, que el seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. También me dice que 1 más tangente cuadrado de teta es igual a secante cuadrado de teta. Y la última, con esto terminamos esta parte de las funciones, me dice que 1 más cotangente cuadrado de teta es igual a secante cuadrado de teta. ¿Sí? De aquí en adelante, nosotros vamos a poder ver para qué sirve todo esto, ¿verdad? Por el momento, con que lo copien, es suficiente, ¿verdad? No sé si la quieren copiar o quieren esperar a que sube el video para volverlo a ver. Yo ya lo Ya la copié. estoy copiando. ¿La están copiando? Sí. Yo ya lo copié. Ok, le voy a dar tiempo para que termine de copiar. Ya. Ya, ¿Ya lo copió? ya terminé. Bien, entonces tenemos las identidades recíprocas, tenemos las identidades de cociente y tenemos las identidades pitagóricas. Ahora, ¿cómo nos va a ayudar eso? ¿Cómo nos va a ayudar esto a resolver este ejercicio donde dice tangente de teta positivo? O sea, mayor que 0. Eso significa esto, tangente de teta positivo. Porque cualquier número mayor que 0 es positivo, ¿verdad? Cualquier número mayor que 0 es positivo. Entonces, tangente de teta mayor que 0, ¿verdad? Tangente de teta mayor que 0 significa tangente de teta positivo. Entonces, si ustedes recuerdan, tangente de teta por las identidades del cociente es igual a seno de teta y coseno de teta. Y yo tengo que ver a dónde la tangente es positiva. Para que eso ocurra, ¿verdad? Para que eso ocurra, ambos tienen que ser positivos. Si uno de ellos es negativo, ojo, si uno de ellos es negativo, entonces esta división me queda negativa. ¿Por qué? ¿Cuánto más entre más? Más positivo, ¿verdad? ¿Cuánto es más entre menos? Más entre menos es menos, ¿verdad? ¿Cuánto es menos entre más? Menos, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los dos son positivos o cuando los dos son negativos, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué cuadrante voy a tener que buscar? Voy a tener que buscar el cuadrante donde los dos son positivos y donde los dos son negativos. ¿Recuerdan en qué cuadrante ocurre esto?
En, en el cuadrante 3, los dos son negativos. Ok, entonces ese es uno de los cuadrantes, ¿no? Cuadrante 3. ¿Cuál es el otro cuadrante? Y cuadrante 1, los dos son positivos. Y en el cuadrante 1. Entonces, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3 es donde la tangente es positiva. Y siempre ¿de quién va a depender? De seno y de coseno. ¿Verdad? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí. ¿Sí? Bien. Esto le queda a ustedes entonces. Esa parte ya le queda a ustedes. Si tienen alguna duda sobre eso, igual me pueden escribir, ¿verdad? Sí, les recomiendo que por favor sea después de la tarde. Si ustedes tienen ayuda en su casa, ningún problema. O sea, pueden preguntar, pueden buscar en internet, pueden buscar videos, ningún problema, ¿verdad? Lo pueden hacer. También estoy a su disposición en la tarde-noche, ¿verdad? Antes no, porque estoy dando clases, ¿verdad? Estoy dando clases, entonces sería mentira que la voy a atender en la mañana, porque estoy dando clases en presencial. También ustedes van a poder ver estas clases con estos mismos temas por televisión. Hay varios canales que están dando estos mismos temas por televisión. Uno de ellos es HCH, el otro es LTV, creo que el otro es TNH, ¿sí? Entonces, por esos tres canales, usted puede ver estas mismas clases. Sé que en LTV están dando clases de estos, de décimo, ¿verdad? ¿A qué hora? Los dan por la mañana. Los dan por la mañana. Entonces, si pueden verlo ahí, sería perfecto, ¿verdad? La ventaja es que están usando los mismos libros que se usan en Honduras, ¿verdad? Los mismos libros que se usan en Honduras. ¿Por qué les digo eso? Porque si usted va a ver un video de YouTube, ahí en esos videos de YouTube, usted puede ver que la persona está usando otro libro y quizás usted se pierda con alguna nomenclatura, con algunas palabras que use, ¿verdad? Pero lo ideal sería que pudiera ver esos videos, ¿verdad? Entonces, la otra parte de la guía, de nuevo, la otra parte de la guía ya tiene que ver con los triángulos, con lo último que habíamos visto. Con lo último que habíamos visto, perdón, donde definimos cuáles eran las funciones trigonométricas. ¿Recuerdan? Donde decíamos que era el lado opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Y un ejemplo de eso, que ya son del ejercicio 25 en adelante, ya son del ejercicio 25 en adelante, perdón, no del 25, del 31 en adelante, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, este es el número 31. En ese ejercicio número 31, me pide que encuentre las 6 funciones trigonométricas y me da el dibujo del triángulo, ¿verdad? Y me dice que uno de sus lados mide 3, me dice que el otro mide 4 y que el otro mide 5, ¿sí? Y de ese triángulo rectángulo, me pide que encuentre las 6 funciones trigonométricas. ¿Y cuáles serían esas 6 funciones trigonométricas? Serían seno del ángulo, y este es el ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, ¿verdad? Y tenemos la recíproca de seno, coseno y tangente. ¿Cuál era la recíproca del seno? La recíproca del seno era cosecante del ángulo. ¿Cuál era la recíproca del coseno? Secante del ángulo. ¿Cuál sería la recíproca de la tangente? Sería cotangente del ángulo que cotangente de teta. Seno, ¿a qué era igual? ¿Recuerdan? ¿A qué era igual el seno? Lado opuesto sobre era el lado opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Y como nosotros lo estamos haciendo con respecto a este ángulo, el lado opuesto de este ángulo es 4, ¿verdad? ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa va a ser siempre el lado más largo de un triángulo rectángulo, y en este caso es 1, ¿verdad? Como la recíproca del seno es la cosecante, entonces solo le damos vuelta a esto y esto sería hipotenusa sobre el lado opuesto, ¿verdad? Ahora vamos con el coseno.
¿El coseno qué es? Lado adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el lado adyacente de este ángulo? Sería 3. Y como es lado adyacente sobre hipotenusa, sería 3 sobre 5. Y la recíproca del coseno es la secante. Entonces le damos vuelta y sería hipotenusa sobre el lado adyacente. Y vamos con la última. La última es tangente del ángulo. Y tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente, siempre con respecto a este ángulo. Lado opuesto sobre el lado adyacente y nos quedaría 4 sobre 3. Y la cotangente, la recíproca de la tangente, en vez de ser lado opuesto sobre hipotenusa, es lado adyacente, perdón, lado opuesto sobre el lado adyacente, le damos vuelta, nos queda el lado adyacente sobre el lado opuesto y nos quedaría de esta forma. Y eso es lo que piden esos ejercicios. Todos son iguales, ¿verdad? Bien, se me acabó el tiempo, me queda menos de un minuto. Recuerden, esta clase está grabada, la pueden ir a ver en YouTube. Voy a mandar el enlace al grupo para que ustedes lo puedan ver y para aquellos compañeros que no lo pueden ver, ¿verdad? Bien, nos vemos. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, por WhatsApp, siempre por la tarde, ¿verdad? Siempre por la tarde-noche. Y nos vemos, cuídense. Buenas Igual. noches. Buenas noches.